Vamos, Romanos 6, 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y segunda de Pedro 2, 19, la segunda parte dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Puede sentarse. Uno de mis temas favoritos casi siempre es cuando tengo que tratar mucho con nosotros mismos, con nuestro interior. Amén. Cuando tengo que tratar con cosas que nos van a dar a conocer a nosotros mismos, porque son esas cosas las que nos van a ayudar a separar dentro de nosotros cuando está operando el viejo hombre o la vieja mujer o la nueva. Son estas cosas las que nos van a ayudar a separar una de otra y saber cómo tratar a cada uno. Nos van a ayudar, en otras palabras, a conocernos. Porque es triste, ¿verdad?, que muchas veces nos llenamos de muchos otros conocimientos y no nos conocemos realmente a nosotros mismos. A veces tienen que suceder cosas y suceder circunstancias, y en todas ellas tiene Dios un propósito. En esas que Dios permite, hay cosas que Dios permite. Dios las permite. Pues si Dios no las permitiera, no acontecieran. Y entendamos primeramente que Dios respeta el libre albedrío que nos dio. Él respeta nuestra voluntad. Amén. Pero sobre todo esas cosas está su soberanía. Y cuando Él la permite, simplemente lo que le pregunto yo personalmente es, ¿qué tengo que aprender de todo esto? Y muchas veces conoce situaciones para que nosotros podamos conocer lo que hay en nosotros, para que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos. Él ya nos conoce, Él nos creó, Él nos hizo. Amén. Él sabe todas aquellas cosas que ni tú sabes de ti. Él sabe. A veces somos nosotros los que tenemos que conocernos y saber lo que hay en nosotros. A veces tenemos un muy mal concepto de nosotros mismos, porque tenemos unas veces muy bajo concepto, lo cual es malo también, pero tampoco no debemos tener un mayor concepto de lo que nosotros somos. Amén. Amén. Es muy, 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 muy peligroso eso. Por eso cada día mi deseo siempre es que podamos conocernos más a nosotros mismos. Cuanto más nos conocemos, mucho más vamos a darnos cuenta cuánto necesitamos a nuestro Señor y Salvador. Amén. Yo he llamado a esto la ley del vencedor. Pues usted me dice que si usted se somete a alguien, usted es esclavo de eso o de ese alguien a quien usted se somete. Amén. Entonces esa es la ley del que vence. Yo te venzo a ti, pues entonces yo te someto a ti. Tú estás sometido a mí, tú y todo lo que tú tienes, y yo te hago esclavo mío. Eso hasta en las guerras entre naciones sucede. Cuando una nación vence a otra nación, ¿qué sucede? Lo hace esclavo tanto a su rey como a todo, lo hace esclavo suyo. Toma todas sus posesiones. Por eso dice, tú sabes, ¿no?, que si usted se somete al pecado, va a dar muerte. Si usted se somete a la justicia, entonces va a dar a luz vida. Pero vemos que hay algo que nosotros tenemos esa libertad de poder decidir si nos sometemos o no nos sometemos. Amén. Una historia que encuentro que ilustra bastante bien esto, y encontré varios principios en ello, yo creo que esta será la tercera o cuarta vez que hablo en todos mis años sobre David y Goliat. David y Goliat nos ilustra, ¿no?, algunos principios muy importantes que van a ser muy útiles para nosotros. Y vemos allí también la ley del vencedor, con los desafíos que le hacía Goliat, ¿verdad que sí? A David. Vamos a leer en un momento, pero pueden quedarse sentados. Vamos a leer Primera de Samuel. Primera de Samuel, el capítulo 17. Yo lo voy a leer
completo. El capítulo 17, quiero que usted lo lea allí también. Hoy tenemos que vencer a Goliat, o Goliat nos va a vencer a nosotros. Amén. O lo sometemos o él nos somete a nosotros. Y ya usted sabe que la ley es del vencedor. ¿Cuántos están listos para esto ahora? Yo oro ahora que el Espíritu Santo nos presente a todos y cada uno. Si usted ha nacido de nuevo, usted siempre va a tener esa lucha, va a haber una lucha dentro suyo, ¿no? Sobre algo, sobre lo que sea. Pero siempre va a haber esa lucha. Usted va a sentir dentro de suyo esa batalla, como decía el apóstol Pablo, lo bueno que quiero hacer no hago y lo malo que no quiero eso es lo que hago, porque él sentía esa batalla, sentía esa lucha, ¿no? De las dos, ¿cómo se dice? De las dos tendencias que hay en nosotros. Dice la palabra de Dios. Escuche bien esta historia. La vamos a refrescar, yo desde niños la conocemos. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Aquí vemos dos ejércitos, los filisteos van a pelear, vemos dos ejércitos, dice que estaban en el valle de Ela. El valle, un valle es como una planicie, ¿no? Entre dos montes. Entonces, en un monte, de un lado estaba el ejército de Saúl, el pueblo de Dios, pero en el otro estaba el ejército de los filisteos. Estaban en ambos montes. Y dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. La palabra paladín traduce del hebreo, significa un campeón. La palabra paladín significa campeón. Si es un campeón, estamos hablando de una persona que hasta ese momento nunca nadie lo había derrotado. Un guerrero que nunca nadie había derrotado. Dice que él salía del campamento de los filisteos, un paladín, un campeón, el cual se llamaba Goliat. La palabra Goliat significa el que cautiva, el que despoja. Así que podemos ver lo que es una tipología del diablo y una tipología también del pecado. Y tenía de altura 6 codos y un palmo. Él tenía casi 3 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Él tenía más o menos un total de 400 libras arriba. Así que mire, tremendo monstruo ese. Alrededor de unas 400 libras, la jabalina era como una espada larga, bien larga, que se podía tirar hasta de 50 a 100 metros de largo. Era bien larga, aparte, ¿no?, de la que tenía delante. Esa se la ponían aquí atrás. Una muy larga. Esa era la jabalina. Dice, el asta de su lanza, tenía ahora una lanza también, era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él y su escudo. O sea, este hombre era un guerrero, era un campeón, era un gigante. Mire todo lo que tiene este hombre. Y iba armado hasta los dientes y cubierto por todas partes. Tenía alrededor de 400 libras en todo lo que pesaba, todo el armamento, toda la armadura que él llevaba. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Mire nada más cómo menospreció él. Este es un hombre más grande que todos los hombres de ambos ejércitos. Y Saúl, dice la Biblia, que era un hombre alto. Saúl era el primer rey de Israel y era un hombre alto. Pero este hombre era un gigante, era un guerrero más grande que todos y los menospreció. Y le dice, ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre.
que venga contra mí. Le dijo, mira, denme uno solo, denme uno. Y aquí ahora le va a exponer la ley del vencedor. Mire la ley del vencedor aquí. Le dice, si él pudiera, ese hombre que me den, si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Usted ve aquí la ley del vencedor. Él le expuso a Israel la ley del vencedor. Y añadió el filisteo, hoy, ese es Ataba, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, el rey, y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Tuvieron gran miedo. Todavía no están peleando, todavía él ni les ha amagado, solamente les habló. Quiero que vayan tomando esta palabra en su corazón, porque va a tener que ver mucho con esto, lo que les voy a hablar. Solamente le habló y ya estaban con miedo, ya estaban turbados, ya estaban intimidados. Se olvidaron al Dios que le servían. Olvidaron, estaban mirando a Goliat. En ningún momento se detuvieron un instante a pensar siquiera en el Dios que los salvía, en el Dios a quien ellos servían. No se detuvieron un instante a pensar en el Dios que desde un principio se había corrido toda su fama por toda la tierra cuando él sacó con brazo fuerte y extendido a su pueblo. Se olvidaron de cuántas y tantas veces Dios ya les había dado anteriormente la victoria. Porque se quedaron así embobados mirando ese hombre tan grande que parecía tan fuerte y le estaba promulgando palabras para intimidarlos. Y tuvieron fe para creerle a Goliat, porque esas palabras de Goliat germinó en sus corazones. Se turbaron y tuvieron miedo. Desde el rey hasta el más pequeño de todo el ejército. Dice el versículo 11 que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Vamos a ver que este muchacho David no estaba en el ejército, porque David todavía no tenía cumplido los 20 años, que según el libro de Números era la edad de 20 años cuando ingresaban al ejército. Y él, para esta altura, ya él tenía que tener como 17, 19 añitos más o menos. Era lo que él debía tener, pero no tenía los 20 todavía. ¿Ok? Él era pastor de ovejas. Voy a seguir leyendo. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Imaginemos esto, ese pueblo amedrentado. Óigame, cuando se levantaban, allí estaba el filisteo y antes de acostarse le daba otra dosis. Eso era para que se acostaran con miedo y el día la pasaran con miedo también. Y nadie daba un paso. 40 días, hermanos, 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, o sea, si a veces están bien, y toma prenda de ellos. Se le aparece, tráeme algo de ellos. Yo quiero estar segura que están vivos. Y Saúl
Y ellos todos los de Israel estaban en el valle de Elab peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla. Parece que ellos comenzaban a pelear, pero cuando salía Goliat todo el mundo retrocedía para atrás. ¿Ok? Ellos salían, ¡ah! ¡Ah! Como muchos de nosotros que somos bien gritones, ¿no? ¡Amén! ¡Amén! Y tenemos a veces una vida cristiana tan pobre que de nada, de cualquier cosita el desánimo y de cualquier cosita, ay, que no me vieron, ay, que no más somos boca. Aquel pueblo dice que daban el grito de combate. Yo estoy seguro que iban, todo el mundo así, y venían el otro. Pero cuando venía Goliat y se le ponía en el medio, denme uno, óigame, ese ejército de Saúl para atrás de una vez, con tu y rey. ¿Sí o no? Eso es lo que yo estoy entendiendo. Amén. Ok. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. No sé ni para qué. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él estaba con ellos, he aquí que aquel paladín, usted ve que ellos se mandaron corriendo y se pararon ahí, y ahí era cuando el paladín salía, así que ellos no llegaban ni a pelear. Se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le requisará con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. O sea que no te vas a tener que pagar más taxes. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio y quitar la vergüenza de Israel? Porque ¿quién? Ay, escucha esto, mire qué lindo. Le dice: ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es este filisteo? Ni pertenece al pueblo de Dios. ¿Quién es? Mire cómo lo miró. Él no dijo quién es este gigante. Él dijo: ¿quién es este filisteo? O sea, le devuelve menosprecio. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Aleluya. Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Él no dijo a los escuadrones de Saúl. Él dijo a los escuadrones del Dios viviente, porque era el pueblo de Dios. Amén. Cuya señal del pacto era la circuncisión. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió de ira contra David y dijo: ese lo que sintió fue celo y envidia, porque un cobarde y no se atrevió a hacer nada. Y el hermanito más chiquito, me imagino que cuando vino a hablarle, tenía que tener un coraje, tenía que haberse encendido en él la pasión por Dios y el celo de que un incircunciso estuviera amedrentando a los escuadrones, al ejército, al pueblo del Dios viviente. Cosa que ninguno de ellos sintió. Hermano, aquí hay un secreto maravilloso. Porque es tu pasión encendida por Dios. Es tu amor hacia Dios. Es tu amor por Dios lo que nos va a mantener a nosotros detenidos de pecar.
Amén. Es el amor a Dios. ¿Existe el infierno? Sí existe el infierno. Pero no es el temor al infierno, es que tú ames a Dios. Que una pasión por Dios sea más fuerte que ninguna tentación que jamás tú puedas experimentar. Tu pasión por Dios, tu amor por Dios tiene que ser mayor, tan fuerte, más fuerte que Goliat. La pasión de este muchacho y el amor hacia Dios le dio el coraje a él, le dio las fuerzas de confrontar un hombre que le hacía el doble o el triple. El hermano era alto, era grande y tuvo miedo, y lo que le dio fue coraje de ver que el más chiquito estaba preguntando qué para hacer algo. Dice, ¿y para qué has descendido acá? Le dice el hermano. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia. Como que dice, tú te crees la gran cosa. Y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Él sabía, él dijo, esto es lo que vino a ver, es cómo estamos nosotros aquí de cobardes. Ahora ya nos vio que tenemos miedo. Eso fue lo que le pasó, orgullo. Eso se llama orgullo. Orgullo. Porque en vez de mejor, decir, bueno, por lo menos que sea uno, que no sea yo soy reconocer, no, yo soy cobarde. Yo soy cobarde, pero mi hermano. Y admirarlo. No, lo que hacen es, tú sabes, apuntarlo. David le respondió, ¿y qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, refiriéndose a Goliat. Tu siervo, refiriéndose ahora a él, irá y peleará contra este filisteo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hoy yo voy a ver cuántos son capaces de pararse como David contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. El rey. Y David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Aleluya. Ya yo casi como que lo estoy mirando. Yo me lo estoy gozando como que lo estoy. Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ay, hermanos queridos, pero ahora viene lo más hermoso. Mire todavía lo que él añade. Dice, añadió David, Jehová. Él decía, yo hacía esto, ¿verdad? Y yo lo mataba y yo lo agarré de la quijada. Pero ahora dice, Jehová, mire, eso nada más leyendo lo que estoy, Jehová que me ha librado. Amén. Él entendía que aunque él era el instrumento que estaba siendo usado para matar al oso, fuera león, él entendía que en él jamás podría haber tal fuerza en un muchacho para pelear con un oso, con un león. Él entendía. ¿Y por qué él pudo entender estas cosas? Porque él había desarrollado una relación de intimidad con Dios en el desierto. Fue allí en el desierto donde él desarrolló una intimidad,
una relación íntima con Dios, a solas. No fue junto con hermanos, no fue en la congregación de los santos, fue estando a solas con Dios. Fue estando a solas con Dios cuando él pudo conocer al Dios que le servía. Cuando él pudo saber y entender lo que al Dios que él le servía era capaz de hacer por él. Cuando él se iba detrás del oso, cuando se iba detrás del león, no estaba confiando en lo que él podría hacer. Él estaba confiando en que su Dios lo respaldaría, que su Dios lo salvaría. ¿Por qué? Porque no solamente le conocía, él creía en Dios. Le creía a Dios. Creía que Dios le amaba. Creía que su Dios lo amaba. Y siempre estuvo confiado en su Dios. Aún en sus momentos más difíciles, siempre confiado en su Dios. Entonces por eso añade: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Mire cuál era el otro principio: la fe. La fe en su Dios. Él recordaba lo que Dios había hecho por él. Él sabía que su Dios lo volvería a hacer. Aleluya, aleluya. Y oro que el Espíritu Santo nos vaya ministrando a todo en nuestro corazón, a todos, y hagamos memorias de las obras de Jehová. Por eso el salmista decía: hagamos memoria de las obras de Jehová. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Él nunca olvidaba lo que su Dios había hecho por él. En sus momentos de angustias, en sus momentos de debilidad, en sus momentos cuando andaba huyendo, escondiéndose, cuando era perseguido aún de su propio hijo. Nunca olvidó que su Dios estaba por él y con él. Nunca. Y él siempre supo que el que lo sacó de aquellos apuros lo sacaría otra vez. Porque tú nunca serás tentado en más de lo que tú puedas soportar, y el Señor siempre te va a dar la salida. Siempre te va a dar la salida. Aleluya. Aleluya. Esto es muy importante, hermano. Amar a Dios y creerle y confiar en Dios y hacer memoria de sus obras pasadas. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor nuestro Dios contigo? ¿Cuántas veces te ha librado? ¿Cuántas milagros, maravillas tú has visto en tu vida? ¿De cuántos apuros te ha sacado que tú jamás pensaste? Recuerda cuántas necesidades tuviste y puertas se abrieron que tú no tocaste. Y otras se cerraron porque vistes que tenía otras mayores para ti. El que habita en la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Le diré yo a Jehová, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y dijo Saúl a David: si es así, que Jehová esté contigo. Porque con él ya no estaba Dios. Ya Dios lo había desechado a Saúl. ¿Por qué? Porque menospreció la palabra de Jehová. Y ya Dios lo había desechado. Había desobedecido, hizo cosas que no le eran dadas a hacer, cosas que pertenecían al sacerdocio y otras cosas más. Órdenes que Dios le había dado y no las hizo como Dios se las había dado. Entonces Saúl le dijo así:
Ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. El pobre muchacho no podía ni caminar con tanto hierro. Él dijo: tengo que estar livianito, tengo que estar ligerito. Y tomó su cayado. Esto es lo que tengo. Esto es lo que tengo, dijo David. Tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Ahora mire la figura del filisteo, el gigante, como le dije, un campeón, armado hasta los dientes, con una jabalina, con una espada aquí, con qué sé yo, con un escudo, con todo esto. Y viene un muchachito, un mozalbete. Viene con una onda. Con una onda. De casualidad no fue como Santo Domingo con una gomita. De tirar piedra, un tirapiedra de eso, de goma. Vino con una onda. Eso es un panorama, la verdad, de verse. Dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Cuando lo vio, le dijo: este muchachito, este bonitillo es el que viene, este lindón. Así fue que lo menospreció. Él tuvo que haber sido un hombre, ¿verdad? Como le digo, gigante, áspero, guerrero, campeón. Y todo un ejército allá de hombres también grandes, de hombres guerreros. Y lo que viene es un muchachito y con un tirapiedra. ¿Qué le parece? Con una onda. Y dijo el filisteo a David: pero ven acá, ¿soy yo perro para que venga a mí con palo? Porque iba con su cayado. Y maldijo a David por sus dioses. Aquí vemos nosotros exactamente una tremenda guerra espiritual. Él comenzó a maldecirlo por sus dioses, en minúscula. O sea, recuerde que la primera de Corintios nos dice que el culto que hacemos, las imágenes a los demonios lo hacemos. Detrás de esas imágenes y de esos dioses falsos, lo que hay son demonios. Entonces los maldijo por sus demonios, a los demonios que ellos creían y servían. Y dijo luego el filisteo a David, lo maldice con sus demonios: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo. Entonces David lo mira, chiquito, lo mira. Y le dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fíjese qué lindo. David no dijo: yo vengo a ti con mi onda. No. Él dijo: yo vengo a ti. Tú vienes a mí con espada, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El arma poderosa que llevaba David contra Goliat no era su onda, era su fe en el Dios que él creía. Era fe en que Jehová, su Dios, lo iba una vez más a librar. Yo vengo en su nombre. ¿Sabe lo que significa cuando dice vengo en su nombre? Es como invocar el nombre. Invocar el nombre es como invocar el nombre de Jesús. Cuando usted invoca un nombre, ¿no? Es el nombre a quien pertenece, y todo lo que tiene ese nombre, hermano, se hace en ti. Vamos a poner: ¿a quiénes invocan los hechiceros, los espiritistas? ¿A quiénes invocan? A los demonios. ¿Y quiénes vienen a ayudarlos? ¿Quiénes vienen? Los demonios. ¿Sí o no? Cuando nosotros invocamos, la palabra invocar es llamarlo.
Amén. Cuando invoco el nombre de Jesús, estoy invocando en su nombre todo el poder que hay en él. ¿Quién es él? Lo que él es. Yo me estoy quitando de en medio para que sea él. David se quitaba, dijo, no, yo vengo en su nombre. Yo vengo representándolo, pero es él el que lo va a hacer. Él me va a librar. Él es quien me va a librar. David tenía que mirarse, él no era loco. Claro que no podría yo, claro que no podría. Pero es que no soy yo, es que yo vengo en el nombre del Dios de los escuadrones, quien tú te has atrevido a desafiar. Qué lindo. David le continúa diciendo, mire lo que le dice. Le dice, voy a leer desde el 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces ahora le dice lo que va a hacer Jehová por él. Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Pero fíjese las palabras, yo te voy a vencer porque él te va a entregar a mí. Él nunca se miraba a él, porque él te va a entregar a mí. Él más grande que tú eres, más grande es él que tú. Ese era su pensamiento. Él te va a entregar a mí. Y cuando él te entrega a mí, te voy a cortar la cabeza. Y daré hoy los cuerpos, no solamente el de él, el de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¡Aleluya! Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación. Le dice, y todo este ejército aquí. Yo me imagino que él no quiso insultarlo, pero en su mente, toda esta congregación cobarde aquí, que tenían miedo, todo esto, ¿entiende? Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Ay, qué lindo, ay, cómo me gozo yo. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, ay, cuando ese hombre se sintió, imagínense, provocado de esa manera. Y cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Él venía, con ese peso, él tenía que caminar, porque tenía demasiado peso encima. Pero David estaba ligerito, sin nada, con una ondita. Entonces cuando él fue, cuando el gigante, ¿no?, avanzaba con David fue más ligerito, qué lindo. David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra. Recuerda que eran lisitas, porque una piedra lisa corta. Sé que hay piedras puntudas, le puede clavar como una puntita, pero cae. Pero esa parece que se le incrustó porque esa era lisa. Dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró. Tomó la piedra, yo creo que lo comenzó a medir. Y en su corazón tiene que haber dicho, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Qué lindo. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Con la piedra lo hirió. Tiene que haberlo aturdido, tiene que haberlo como desmayado, ¿no? El golpe tan fuerte, ¡pa! Pero él se va a asegurar que esté bien muerto. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. ¿Usted ve?
ahí lo acabó, él estaba como medio muerto. Y David dijo, no, este es muerto entero que va. Lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín, cuando vieron a su campeón muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de un muchachito hizo correr ese ejército. Oh my God. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle. Ahora sí. Ahora ellos muy guapotes. Qué lindo. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Fíjese, realmente Saúl estaba tan mal de la cabeza. Y después que la unción se fue de él, que no se daba cuenta quién era David, pero ya él había conocido a David. David había ido y vuelto y había estado con él como un par de años cuando un espíritu inmundo lo molestaba. Y en el capítulo 16 nos dice bien claro que él le tocaba el arpa y él se aquietaba. O sea que él estuvo tocándole para Saúl y ya habían pasado quizás un par de añitos, no a esta altura, y ya no se acordaba de él y preguntó hasta quién era. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Amén, amén, amén. Qué lindo. Yo creo que nosotros, ¿verdad? Por nosotros mismos podemos tener todos una gran enseñanza. Pudimos ver los principios, pudimos ver algunos secretos espirituales, ¿no? Para ayudarnos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Simplemente y por la sencilla razón de que las escrituras nos hablan a nosotros también de tres grandes enemigos que nosotros tenemos. Miren, escúcheme bien ahora. Ahora vamos a ver nosotros, la enseñanza para nosotros. La Biblia nos dice que tenemos tres grandes enemigos. ¿Ok? Tenemos el mundo con todas sus atracciones, las corrientes de este mundo con todas sus ofertas. Ese es un grande enemigo y que cada vez se está haciendo más poderoso. Tan poderoso las corrientes de este mundo que han logrado hasta entrar a las iglesias. O sea, es un grande y poderoso enemigo. Jesús nos dijo bien claro: os envío como ovejas en medio de lobos. El mundo. Tenemos como enemigo a Satanás. Satanás es el Dios de este siglo presente. Les he hablado siempre del siglo pasado, cuando todo era eternidad, y les he hablado del siglo presente, que es el que estamos viviendo, y el siglo futuro, que será cuando todo vuelva a ser eternidad y todo vuelva al orden inicial de cuando Dios dijo: he aquí que todo es bueno en gran manera. Ya en el establecimiento, en la restauración de todas las cosas, nuevos cielos, nueva tierra y reinando Cristo. Ese es el siglo venidero. La Biblia nos habla de estos tres siglos. El siglo presente es el de ahora. Entonces Satanás, nos dice las escrituras, que es el príncipe de la potestad del aire, que es el Dios de este siglo. Y todavía Satanás, por un poco más de tiempo, sigue rigiendo en el mundo y aquí sobre la tierra. Por eso hoy no nos extrañamos, sabiendo que habían demonios que habrían de ser sueltos para los últimos tiempos. Ya muchos de esos demonios han sido sueltos. Hemos podido ver cómo ha aumentado
La inmoralidad, ¿cómo ha aumentado la depravación? ¿Hasta dónde está llegando el mundo? ¿Hasta dónde? Estamos viendo cosas que nosotros en nuestras vidas no habíamos visto antes. Entonces es obvio que Satanás sigue rigiendo y sigue gobernando los corazones de nuestros gobernantes que no tienen a Cristo. Amén. El egoísmo domina al hombre. El hombre en aras del poder, en aras de gloria, de honra, y se ha introducido a la iglesia de tal manera que hoy muchos de nosotros, ministros, nos hemos puesto, hemos quitado al Señor de la iglesia para ponernos nosotros. Esas son todas corrientes de este mundo. Buscando hacernos un nombre. Buscando gloria. Que solamente tres cosas son de Dios y solamente de Dios. La gloria. El poder. Es más, todo es de Dios porque de Él es el honor, la honra, la gloria, el poder, las riquezas, la fortaleza. Todo es de Dios. Pero el hombre le gusta el poder, gusta la gloria y gusta la honra. Cosas que solamente le pertenecen al Señor y nada más. Pero esas son las formas en que la iglesia, el mundo se está introduciendo a la iglesia. Satanás, el diablo, le dijo a Eva: seréis como dioses. Hoy el hombre se quiere constituir Dios y todo lo que le pertenece a Dios lo quiere para sí. Entonces tenemos el mundo, tenemos a Satanás, tenemos el mundo y tenemos el que yo considero peor, el que yo considero nuestro peor enemigo, y es la carne que mora en mí. La carne que mora en ti. ¿Por qué yo pienso que este es el peor enemigo que nosotros podemos tener? Porque el mundo es algo que está fuera de mí. Satanás es algo, o sea, el mundo puede tratar de entrarme, de influenciarme por los ojos, por lo que veo, por lo que escucho, por lo que toco. Satanás está fuera de mí. Él no puede poseerme. Él no puede ocupar este lugar. Amén. Y no solamente porque este lugar, esta casa, está ocupada por el Espíritu de Cristo. No solamente por eso, porque Él tampoco puede ocupar la casa de los inconversos. Él no puede entrar en un cuerpo de un inconverso. Dios no viola tu voluntad. Si tú no lo quieres recibir, Él no viola tu voluntad y se mete en ti. Tú tienes que recibirlo. Tú tienes que invitarlo. Mucho menos, y ese es nuestro creador, mucho menos el diablo, Satanás, podrá jamás invadir el cuerpo de una persona, a menos que esta persona abra una puerta y la puede abrir. Porque entra, sobre todo por los ojos, con la pornografía te entra un demonio y que se convierte en un gigante dentro de ti. Y por ahí pudiéramos seguir, pero vamos a llegar ahorita allí. Pero tú tienes que invitarlo. Abres una puerta y para que te posea, y para que te pueda poseerte, tú tienes que abrir esa puerta. Tienes que invocarlo, invitarlo. Y muchos los hacen para ganar fama. Muchos los hacen para obtener cosas. ¿Usted entiende? Pero si aquí mora el Espíritu de Cristo, aquí no puede venir a vivir ningún demonio. Nos pueden influenciar desde afuera, sí, pueden influenciarte desde afuera, oprimirte, pueden intimidarte, poner temor. Muchas cosas pueden hacer en el área almática. Escuche, en el área del alma, en tus sentimientos, en tus emociones, en tus pensamientos, pero nunca jamás podrá venir a morar en tu espíritu renacido.
porque allí está el Espíritu Santo en ti. Y tendría que pasar demasiadas cosas y demasiado que tú hagas para que el Espíritu Santo te abandone. Amén. Ya tendría tú que ser un practicante empedernido nuevamente y que nuevamente otra vez mueras y haya una separación de tu Dios. Muchos no los piensan así porque piensan que salvo siempre es salvo. Sin embargo, Dios le habló, cuando le habló al pueblo, le dijo: los raeré de mi libro al pueblo de Israel una vez, porque desobedecían tanto y tanto que Moisés le dijo: no, si los traes a ellos, quítenme a mí también. O sea, sí hay posibilidades. Y Pedro nos aconseja guardar la salvación con mucho temor y temblor. Cuidarla. Amén. Entonces, el peor es la carne. La carne es nuestro peor enemigo porque esa está dentro de ti, esa está dentro de mí, esa vive en mí. ¿Y qué es la carne? La carne no es nada más y nada menos que esa tendencia pecaminosa que heredamos de Adán y Eva. Es el viejo hombre que mora en ti. Esa es la vieja mujer. Aunque todavía, aunque nosotros hayamos nacido de nuevo y somos una nueva criatura en Cristo, somos una nueva creación, y es verdad. Y tenemos la semilla, la simiente de Cristo, sí la tenemos. Tenemos la naturaleza, su naturaleza sí la tenemos. Y aún tenemos el Espíritu Santo todavía morando en este mismo cuerpo. Todavía está el viejo hombre, la vieja mujer que tiene la naturaleza adámica, tratando todos los días y todos los días y todos los días de surgir y volver otra vez a tomar el control. Porque antes de nacer de nuevo, nos sometía y éramos esclavos de aquello a lo que nos sometía, de aquella cosa que nos sometía, la carne. La carne te sometía. Si no, fíjese las personas que no han nacido de nuevo, un hombre que no haya nacido de nuevo, alcohólico, alcohol, quiere dejarlo, pero se sometió y se sometió y se sometió hasta el punto que ese gigante, se hizo gigante en él, lo domina, lo controla, lo cautiva. Y le puedo decir eso, le puedo decir hasta de fumar un cigarrillo, le puedo decir la pornografía. Es un terrible, terrible, terrible demonio. Porque a través de todos estos años me ha tocado hablar con personas que tuvieron muchos problemas de pornografía. Y yo recuerdo a uno que me lo describía: mire, pastora, eso es como un demonio. Eso es como un demonio y uno lucha. Y un muchacho que amaba a Dios, o lo ama, no está entre nosotros, está allá, fue uno que se mudó, decía, y amando, y lloraba y lloraba y lloraba. Y cuando tenía una semana de victoria era como una cosa, pero cuando volvía era peor que nada, se sentía peor que nada. Realmente ese era un Goliat fuerte que lo tenía esclavizado, lo tenía despojado de su voluntad, despojado de su fuerza. Entonces sí, es verdad. Entonces ese enemigo, ese viejo hombre y esa vieja mujer que todavía habita en nosotros, esa, si le das y si le das de comer y si le das, vuelve otra vez a coger fuerza y a coger fuerza y a coger fuerza, y cuando viene a ver, vuelve otra vez y te somete. Ese Goliat siempre hay que mantenerlo con la cabeza cortada. Amén. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con nosotros? ¿No? Los que decimos que hemos nacido de nuevo. ¿Cuál es la diferencia que nosotros tenemos? Y no solamente la diferencia, le voy a hablar el privilegio que tenemos, la bendita misericordia de Dios, es que Dios nos ha dado a nosotros su Santo Espíritu. Nos ha dado en el Espíritu Santo un poder
Ahora la Biblia nos habla del pecado como un poder. Dice que el poder del pecado y de la muerte, ¿verdad que sí? Recuérdese una cosa, Goliat había sido un gigante que nadie del ejército de Saúl, nadie, ningún hombre había podido vencer. Y no solamente ese ejército, en toda su vida era un campeón. Hasta que llegó David en el nombre de Jehová. El pecado es un gigante. El pecado es un Goliat. Que no hay hombre nacido de mujer que jamás lo pudo vencer. Tuvo que descender del cielo Jesucristo, el Hijo de Dios, quien no solamente venció el pecado y venció la muerte, venció a Satanás, pero solamente Jesucristo y solamente Jesucristo sigue venciendo el pecado. Solamente Él puede vencer el pecado que mora en ti y en mí. Él lo venció. Dios nos dio el Espíritu de Cristo. Si el Espíritu de Cristo está en ti está uno más fuerte que Goliat, el pecado. Más fuerte. Cristo, porque dice la palabra de Dios que Cristo lo venció para que nosotros lo podamos vencer. Nosotros podemos hacer morir las obras de la carne por medio del poder del Espíritu Santo. Dios, entonces, nosotros contamos dentro de nosotros con un poder sobrenatural, sobrehumano, para que nos podamos levantar por todos los problemas y debilidades humanos y vencerlos. Amén. Es solamente con el poder del Espíritu Santo y solamente el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo morando en ti. Y es solamente mediante el Espíritu Santo que podemos elevarnos sobre lo que es carne y sangre. Entrar a esa dimensión espiritual de donde podemos cortar la cabeza a cualquier Goliat que se te levante. Amén. Usted dirá, pero yo que he bregado tanto con esto, con cualquier tipo de adicción que usted me pueda decir. Puede ser adicción sexual, puede ser adicción de alcohol, puede ser droga, lo que usted quiera. ¿Y por qué yo he bregado tanto con esto y no he podido? Siempre recaigo, siempre la pornografía, siempre vuelvo otra vez por más que yo trate. Porque todavía no has creído el poder sobrenatural, sobrehumano que mora en ti. Porque estás tratando de hacerlo en tus propias fuerzas. Porque estás tratando de hacerlo únicamente con buenas decisiones, con santas decisiones, con buena voluntad. Pero ni tus decisiones, ni tu voluntad va a vencer jamás al pecado que mora en ti, porque el pecado solamente lo vence Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué Cristo lo venció? Cristo lo venció porque Él fue tentado en todo, pero Él condenó el pecado en su carne. El pecado jamás pudo ejercer poder sobre Él. Por eso Cristo dijo un día: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El diablo vino a matar y a robar y a destruir, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Amén. Aquel ejército, cuando se confrontaba, cuando salía aquel gigante, aquel ejército veía a Goliat. Pero David nunca vio a Goliat. Vio simplemente un filisteo más. Porque sus ojos estaban puestos en el Altísimo, que está sobre todas las alturas y sobre todos los Goliases de la tierra. Ahora, ¿qué es lo de nosotros? ¿Cuál fue el arma más poderosa también de Goliat? No fue su lanza, él no la usó nunca. No fue su jabalina, él no la usó tampoco.
ni fue su espada, ni fue su escudo, ni fue su yelmo. Él no usó nada de eso. El arma que usó Goliat fue la intimidación. Él les hablaba, denme uno de ustedes, denme uno, vengan, denme uno. Confiado en él, él confiaba así en él, en que él era un campeón. Él confiaba en la fuerza y el poder que tenía. Pero su arma fue la intimidación, si él no llegó ni a pelear. Y solamente con intimidarlos, ya los tenía todos temblando de miedo. ¿Sí o no? Porque cuando tu problema, porque no tiene que ser un pecado, una situación que tú la ves tan grande, la ves como que no podrías salir de ella, y la ves como un Goliat, el diablo se encarga y tú crees que tú vas a poder. Podemos poner cuando hay personas luchando con algo, con alguna adicción, con lo que sea. Lo primero que el diablo le dice, eso no es para ti, no vas a poder, te pones ahora y tú verás. Y comienza el diablo a intimidar. Y a intimidar. Entonces, ¿qué sucede? El temor abraza tu corazón. Hasta se te olvidan las promesas de Dios. Y cuando el temor abraza tu corazón, comienzas a olvidar al Dios que tú le sirves. Comienzas a olvidar quién es Dios y quién es Goliat que te está hablando. Amén. Y comienzas. Y enseguidita allí comenzaste a perder el terreno. Enseguidita allí comenzaste a debilitarte. Enseguida comenzaste a debilitarte. Y Goliat te ganó enseguidita. Ya, ahí ya comenzó a ganar la batalla. Ya es cuando te va a agarrar, te agarra débil. Amén. David no miró a un gigante, David no miró a un campeón, David no miró a Goliat. David ni siquiera se miró a sí mismo. Si se hubiera mirado a sí mismo, ni se atreve. Pero su vista estaba fija en el Dios que él le servía, que sabía que lo iba a librar. Estaba seguro dentro de sí que lo iba a librar. Y estuvo mirando a Dios en todo tiempo cuando fue a confrontar. Así nosotros, hermanos, cuando te esté susurrando el diablo, tú no podrás, tú volverás. No pienses en tus debilidades. No pienses en lo débil que tú has sido. No pienses en el pecado que te ha tenido esclavizado. No pienses tu pasado. Dile, no tengo pasado, diablo. Yo no tengo pasado. Yo soy una nueva criatura en Cristo. No, yo no tengo pasado. Soy una nueva criatura en Cristo. Y en el nombre del Cristo, en el nombre de Cristo que yo le sirvo, Él es el Dios ahora del escuadrón, de los ejércitos, de la iglesia, al Dios que yo le sirvo, al Cristo que yo le sirvo, que te venció en aquella cruz del Calvario. Es en su nombre que te digo, cállate y desaparece para siempre en su nombre. Tenemos tanto para imitar. Los ojos se te desvían, ojos derechitos, mirando a Jesús todo el tiempo. Las manos se van a ir tranquilas. Tus pies te van a llevar donde Dios no quiere, tranquilo. No, párate, hay unos segundos donde puedes decir no. Glorificad pues a vuestro Dios en vuestro espíritu, en vuestra alma y en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios y no nuestros. Amén. No has nacido de nuevo. Vente, vamos a la cruz del Calvario. Vamos a la cruz del Calvario. Vamos a la cruz. Vamos a la cruz si no has nacido de nuevo. Límpiate allí tus pecados con la sangre de Jesús. Límpiate allí y deja que el Padre haga su obra en ti, que deja que te ponga un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Deja que el Espíritu Santo venga a morar en ti. Y comienza
tu nuevo camino con Jesús. Y si ya has nacido de nuevo, échale mano al poder del Espíritu Santo. Hermanos queridos, quiero decirles, les hablé sí de 3 grandes enemigos. Uno que están afuera y otro, pero todos, y le hablé la carne fuerte, pero todos son fuertes y más grandes que nosotros. Todos son gigantes, fuertes, con armaduras, con más fuerza y más poder que nosotros. Pero nosotros tenemos al que venció. Nosotros tenemos al que los venció. Y no lo tenemos afuera, lo tenemos adentro. ¿Escuchó? Lo tenemos dentro. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Lo tenemos dentro. Jesús nos prometió diciendo: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo sé que el Señor ha comenzado algo nuevo, lindo. Desde el martes nos dio una palabra preciosa. Algo inicia, hermano, y vamos a luchar con uñas y dientes para que esta oportunidad que Dios nos está dando, no dejarla perder. Si tú crees que no has nacido de nuevo, porque si no has podido vencer, si no has podido y no ha habido un cambio, es necesario que nazcas de nuevo. Si no, nunca jamás podrá vencer, porque ese Goliat siempre será más fuerte que tú. Pero yo invito que si alguna persona necesita, sabe que necesita dar su vida a Jesús, dar su corazón a Cristo. Y a veces no tienen que hacer cosas mayores, hermanos, como les digo, si la droga, no tienen que hacer cosas mayores. A veces esa forma de carácter de ser, esa forma, ese carácter, la envidia, el egoísmo, el celo, la vanidad, todo eso son zorrillas que se cuelan a veces en nuestras vidas. ¿Comprende? Zorrillas. Y aprendemos a vivir con ellas. Y nos llamamos ser cristianos, pero aprendemos a vivir con ellas como si fueran familias nuestras. Porque nos acostumbramos hasta tal punto que después ni nos damos cuenta. Pero los que estamos a tu alrededor, el que tiene el Espíritu de Dios discierne en otro. Los que estamos a tu alrededor lo vemos. Lo vemos. Y no es que no sepas, es que no quieres saberlo. Son 2 cosas diferentes cuando no lo sé. Por eso el que dice, yo no tengo nada, yo sí es verdad que no, caer yo, pues mira, si piensas así, que tú no eres capaz de caer, yo te quiero decir algo hoy, es porque no te conoces a ti mismo. Es porque no te conoces, no sabes el potencial de maldad que hay en tu corazón, no sabes el potencial de rebeldía y de desobediencia que hay en tu corazón. Por eso dije desde un principio, es necesario que nos conozcamos. Es triste, a veces personas hasta nacidas en el Evangelio y nunca le has visto un cambio drástico. Siguen igual de murmuradores, de chismosos, siempre contendiendo. Y hacen como que no se dan cuenta, pero se habrán vuelto locos. Claro que sabemos. Y si no lo sabía, hoy te lo estoy diciendo, mira. Dentro de ti, deja que el Espíritu Santo te mire. Deja que el Espíritu Santo te muestre, saque, porque es necesario. La palabra de Dios dice, el que piensa estar firme, mire bien que no caiga. Porque tristemente tengo que darle una noticia. Esta lucha, esta batalla, esta guerra es continua. 24 horas al día por 7 días. Todos los días, todos los días, todos los días, hasta que este cuerpo sea glorificado. Amén. Amén. Pero mientras estemos en esta tierra
y en este cuerpo. Esa naturaleza caída, ese pecado seguirá morando en ti y morando en mí. Y tenemos que pelearla y tenemos que ganarla en el nombre de Jesucristo. Póngase de pie. Que te rebalaste un poquito, ok, párate. Que un poquito allá, van a ver esos poquitos, los van a ver. No vamos a decir que no. Es mejor delante de Dios ser honestos. Amén. Es mejor delante de Dios ser honestos. Y pon en la balanza. Pon en la balanza. A ver cuál pesa. Señor, me dejo caer. ¿Qué pesa más? Mi deseo de caer, mi deseo de hacer esto que quiero, o mi amor por ti. Es necesario que nuestros corazones se enciendan de una pasión por Dios, de amor por Dios. Es un alma poderosa cuando el amor es el alma más poderosa. Dios no pudo atraer su pueblo con la ley, lo atrajo después con el amor. Cuando le mostró, cuando Cristo llegó a tu vida y tú viste lo que éramos y tú viste como tú eras y que Dios te amara. Eso es como para rompernos, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a quererlo servir? Que a pesar de cómo éramos y a pesar de cómo seguimos siendo, Él nos sigue amando. Y todavía, y nos sigue amando, y pacientemente, y nos ama. Amén. Y esa pasión ardiente, ese fuego en tu corazón por Dios, es nuestra responsabilidad mantenerlo avivado. ¿Usted entiende esto? Es nuestra responsabilidad. Cuando el Espíritu Santo vino a ti, cuando el Espíritu Santo vino a mí, ¿qué usted sintió? Usted no sintió como un fuego que abrazaba tu corazón. Usted no sintió un amor por Dios. Usted quería convertirse hasta en el Salvador y que todo el mundo se salvara. Que todo el mundo supiera lo hermoso, lo bueno que es Dios. ¿Sí o no? Y tu corazón ardía en una pasión, ¿verdad que sí? Es nuestra la responsabilidad mantener ese fuego vivo, el fuego del Espíritu Santo. Tenemos que mantenerlo vivo. Amén. Recuérdese, así fue como lo nombró el apóstol Pedro, el don del Espíritu Santo. La promesa era el don del Espíritu Santo. Será para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo y le dijo: Timoteo, te recomiendo que avives el don que hay en ti. Usted sabe que siempre le decía: huye de las pasiones juveniles, aviva el don que hay en ti. Porque él sabía que si el fuego del Espíritu Santo estaba ardiendo en el corazón de Timoteo, muy difícil sería que cayera en las pasiones juveniles. Y usted dirá: ¿y cómo puedo mantener el fuego de Dios en mí? Primero, les decía hoy a la del coro: levantemos a Jesús, glorifiquemos a Jesús, nos alineamos ahí mismo al ministerio del Espíritu Santo que vino a glorificar a Jesús. Pero te voy a dar el consejo que también nos dio el apóstol Pablo, se lo dijo a los Efesios y lo dijo también en la carta de los Colosenses: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo, cantando ¿qué? Salmos, cánticos espirituales. Ve, en tu boca siempre haya una alabanza con entendimiento, cantando con entendimiento, dando gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.